¿Cómo venimos el día de hoy? ¿Cómo venimos con esa disposición de escuchar palabra de Dios? Pues veo que somos muy poquitos, ¿verdad, hermanitos? Somos muy poquitos, pero pues gloria a Dios por los que estamos en este lugar, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que cuando Dios es el centro de nuestras vidas, pues nos esforzamos, ¿verdad?, por estar en su presencia. Como dice la palabra de Dios, donde estén vuestros tesoros, ahí va a estar nuestro corazón. Amén. Vamos a dar inicio a este servicio, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos 8:35. Bueno, pues la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que sea su presencia, que sea su Santo Espíritu en esta hora hablando a nuestras vidas. Padre eterno, bendito Rey, amado Padre, en esta hora yo te pido, mi Señor Padre, primeramente, mi Señor, que sea tu presencia, Padre, en este lugar. Que seas tú, Dios Padre, hablando a nuestras vidas, Padre Celestial. Que seas tú, mi Señor Padre, dándonos ese entendimiento, Padre. Bendito Rey, que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Padre. Que esta palabra, mi Señor, sea de grande bendición, Padre, a nuestras vidas, Padre. Que podamos ser sensibles a tu voz, Padre. Que podamos ser sensibles a la presencia de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Y si en esta hora, mi Señor Padre, venimos, Padre Santo, con cargas, con preocupaciones, seas tú, mi Señor Padre, quitándolas, Padre, quitando, Padre, toda distracción, quitando toda oposición, Padre, que podamos, Padre, concentrarnos en tu palabra, que podamos, mi Señor, estar atentos a tu voz, Padre eterno, mi Dios amado. También te pido, Padre, que seas tú, mi Dios amado, tomando el control de este tiempo, de este lugar, Padre Jesús. Que seas tú, mi Señor, tomando el control de mi vida, Padre, de mis pensamientos, de mis emociones, Padre. Y que cada palabra, Padre Jesús, que salga de mi boca sea dada por ti, por tu Santo Espíritu, mi Señor, Padre poderoso. En tus manos, Padre, pongo este servicio, Padre. Que sea tu unción, que sea tu presencia y que sea tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Bueno, pues aquí podemos ver, hermanos, que esta palabra era de Pablo, que hablaba a los romanos, ¿verdad? Y Pablo, pues, hace una pregunta, ¿verdad?, a los seguidores de Jesucristo que estaban en Roma. Dice el versículo 35 al 37, dice: ¿quién nos bueno, hace esa pregunta, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Pablo pues alentaba al pueblo, ¿verdad? Animaba al pueblo, lo fortalecía. Que no había nada que los pudiera separar del amor de Cristo. En este pasaje bíblico, Pablo preguntaba, ¿verdad?, con esa autoridad y con esa seguridad y confianza a los creyentes, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Les decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Todo lo que Pablo les preguntó, hermanos, es porque él ya lo había vivido o lo estaba viviendo. Sabía que ninguna de esas dificultades
de las que él hablaba, por ejemplo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, no era un motivo el que lo separara a él del amor de Dios. Por eso él les decía, ¿verdad?, a los creyentes en Roma, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque no hay nada que nos pueda separar de Cristo, porque yo lo estoy viviendo y no me he separado del amor de Dios. Amén. Porque Pablo, como les decía, ¿verdad?, ya había pasado todo esto. Y en el versículo 37 dice, en el versículo 37 dice, ¿verdad?, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Vamos a decir nosotros, ¿verdad?, antes todas estas cosas yo soy vencedor por medio de aquel que me amó, ¿verdad? ¿Cuántos son vencedores en Cristo? Amén. Amén, ¿verdad? Dice el versículo 38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Pues esta palabra, hermanos, es para darnos ese consuelo y esa fuerza como esos hijos de Dios. Pues, por ejemplo, ¿no?, si estamos pasando algún sufrimiento, alguna necesidad, alguna enfermedad o angustia o temor, aún ni la muerte, nos dice, ¿verdad?, aún ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que pues debemos de tener esa seguridad, ¿verdad?, y ese triunfo como hijos de Dios, que aún en sufrimientos, en necesidad o en angustia, somos vencedores en Cristo Jesús, porque todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Amén. El tema de hoy, hermanos, es que nada nos separe del amor de Dios. Amén. Que nada nos separe del amor de Dios. Vamos a ir a la Salmos 34, 19. Gloria a Dios. Quien lo tenga se puede poner de pie y le puede dar lectura, por favor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Amén, ¿verdad? Pues ahí tenemos esa seguridad, ¿verdad? ¿Sí es esa? Salmos 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tenemos esa seguridad, hermanos, de que el Señor pues nos va a librar de cada situación que nosotros podamos enfrentar. El Señor va a estar con nosotros. Amén. Pues también vamos a tener esa confianza, ¿verdad?, que todo lo que pasemos o enfrentemos, de todo ello el Señor nos va a librar. Amén. Dios no nos va a poner, como dice su palabra, cargas que no podamos llevar o que no podamos soportar. A veces, hermanos, las situaciones difíciles o las pruebas son para fortalecer nuestra fe, y muchas veces no lo alcanzamos a ver de esa manera. Amén. Dios nos prueba para ver qué tan grande es nuestro amor por Él, o qué tan dispuestos estamos a soportar por amor a Él. Si realmente le amamos de corazón, como lo decimos, o nada más decimos que lo amamos, pero de labios, no es realmente de corazón. Amén. Porque Pablo, hermanos, fue humano como tú y yo. Él soportó todo por amor a Cristo, todas las pruebas, todas las luchas, angustias y padecimientos. Pero ¿por qué creen que Él soportó todo eso, hermanos? Exactamente, ¿verdad? Porque Pablo tenía un amor profundo e inquebrantable a Dios, a Jesucristo, a lo que se le había sido encomendado, que era llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
y a él no le importó nada más que anunciar las buenas nuevas de Cristo y pues ganar esas almas para Cristo, ¿verdad? Sin importar el precio. Pero aquí hay un punto clave, hermanos. Aquí hay un punto clave, que Pablo pues amaba a Cristo, ¿verdad? Y el punto clave es para que nosotros estemos seguros de que amamos a Cristo y nada nos va a separar del amor de Dios. Amén. Amén. Es eso, hermanos, el amor a Él, el amor a Dios es lo que no nos va a separar de Él. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Amén. Porque amar a Dios pues conlleva mucho, no nada más es de decir, sí, yo amo a Dios, porque amar a Dios pues es demostrarlo, ¿verdad? No nada más decirlo. Amar a Dios es ponerlo en primer lugar. Y podemos ver, hermanos, que pues muchos decimos que amamos a Dios, pero a ver dónde estamos los hermanos que pues hemos dicho. Se entienden algunos hermanos que trabajan, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios pues dice que nos debemos de sujetar a nuestras autoridades. Ellos no pueden faltar porque saben que los corren o X cosa, ¿no? Pero habemos hermanos que sí tenemos la posibilidad de estar en la casa de Dios y no lo hacemos. Y estamos pasando tal vez situaciones difíciles y en lugar de que vengamos a buscar, pues así como que nos separamos de Dios. Y eso pasa porque pues no está ese amor realmente hacia Dios y no estuviéramos aquí en este lugar. Amén. Amar a Dios pues también conlleva, ¿verdad?, a leer su palabra, también conlleva a hacer su voluntad, a guardar sus mandamientos, porque dice su palabra que el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, ese es el que me ama, dice la palabra de Dios. Entonces amar a Dios conlleva en guardar su palabra y sus mandamientos. Amén. Amén. A veces, hermanos, aquí Pablo expresaba algunas situaciones, ¿verdad? De lo que decía, nada nos va a separar del amor de Cristo. Él expresaba persecución, tribulación, azotes, hambre, desnudez. Pero a veces eso no es lo que realmente nos está separando del amor de Dios. No es ni siquiera persecución, porque ¿quién ha sido perseguido por anunciar a Cristo o por predicar a Cristo? ¿Quién ha sido perseguido? Nadie, ¿verdad? ¿O quién se le ha prohibido que no hable de Cristo? A nadie, ¿verdad? Y muchas veces, como les decía, no es eso lo que nos está separando del amor de Cristo, hermanos. ¿Saben qué es lo que nos está separando del amor de Cristo? Es el amor al mundo. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4:10. Pone de pie, hermanita, y le da lectura, por favor. Porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, fue a Galicia, y a Tito a Dalmacia. ¿Esto? Sí, ¿Cuál cita dije? 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4:10. Bueno, 2 de Timoteo 4:10. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, Demas me abandonó porque amaba más las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí Pablo, hermanos, hablaba de un abandono de un servidor de Cristo. Si lo pueden ver, la busco. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Aquí Pablo hablaba de un servidor de Cristo, de un acompañante de Pablo en el ministerio. Y Pablo decía que él lo había abandonado porque amaba a este mundo, porque él ahora sí que fue atraído por el mundo. O sea, no siguió a Jesús. ¿Qué fue lo que lo separó de Dios? El mundo. Y es lo que yo les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? El mundo es lo que nos está separando del amor de Dios, porque ya no queremos tal vez pues dejar lo que
satisface nuestra carne, ¿no? Nuestros propios deseos. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Vamos a ir a Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, ¿verdad? Aquí claramente nos dice, ¿verdad, hermanos? Que no podemos hacer amigos del mundo y amigos de Dios. Porque cuando nosotros nos consideramos amigos del mundo y tratamos de andar como el mundo anda, el Señor no podemos ser amigos de Dios. Entonces o estamos con Dios o estamos en el mundo, ¿verdad? No podemos servir a dos amos, como dicen, porque con alguno pues vamos a quedar mal, ¿verdad? ¿Qué más nos puede llegar a separar del amor de Dios, hermanos? El pecado también nos puede separar de Dios, ¿verdad? La indisciplina en nuestra vida. Cuando no leemos, cuando no oramos, cuando no ayunamos, eso provoca que pues nos vamos debilitando y ya después decimos, ¿no? Es que yo ya no siento que la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque no estamos llevando ese ayuno, esa oración y esa lectura. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a desanimar. Y pues, ¿qué pasa? Nos empezamos a alejar de Dios, ¿verdad? Otro punto, hermanos, que también nos está separando del amor de Dios es las distracciones y la falta de prioridad. Por ejemplo, cuando tenemos enfoque excesivo en las redes sociales, entretenimientos, trabajos o afanes diarios. Yo no digo, hermanos, que trabajar sea malo, más que nada porque son los varones los que pues tienen que llevar ese sustento a su casa, ¿verdad? Pero ya cuando nos empezamos a afanar por el trabajo y por querer sacar algo extra, entonces ahí ya es algo que nos está separando de Dios. O por ejemplo, igual cuando nos metemos a las redes sociales, igual yo no digo que sea malo, ¿verdad? Pero cuando, no sé, por ejemplo, nos metemos 1, 2, 3 horas en el teléfono y ya después no sé, por ejemplo en la noche, ¿no? Nos metemos al teléfono y ya estamos 2 horas, ya son las 10, 11 de la noche y ya nos dio sueño, ¿no? ¿Y qué hacen? Ya mejor no oramos. Ahí entonces, pues ya le estamos dando prioridad a otras cosas y esto ya es algo que le estamos dando prioridad a las cosas de Dios, no, sino a lo demás. Amén. Amén. Por ejemplo, una persona me preguntó, no voy a decir nombre pero me decía, ¿es malo que yo vaya a jugar fútbol? Y yo le decía, no, es que no es malo, porque pues no es malo, ¿no? Pero ya cuando tú te esfuerzas, por ejemplo, dice, no, yo voy a jugar fútbol, y esa persona ya se está esforzando en ir a jugar fútbol, pero no se está esforzando en leer la palabra de Dios, en buscar la presencia de Dios constantemente. Ahí entonces pues ya es malo, ¿no? Porque en lugar de que tú te esfuerces leer, pues te estás esforzando en lo demás, y eso ya es una distracción, ya te está separando pues de Dios. Amén. También muchas veces cuando luego nos llevamos a separar de Dios son las oraciones no contestadas. ¿Cuántos han pedido algo a Dios y no les ha respondido el Señor? ¿Alguien ha pedido algo al Señor y no le ha... ¿Usted, hermanita Lourdes, le ha pedido algo al Señor y le ha contestado o no le ha contestado? A veces. Y muchas veces cuando nosotros le llegamos a pedir a Dios y no vemos esa respuesta, nos desanimamos y empezamos a dudar de que Dios nos escucha o de que Dios pueda hacer concedernos esa petición que le estamos pidiendo. Ajá. Y pues empezamos a perder la paciencia y la confianza y nos lleva a pensar que pues no, como que Dios no puede hacer esto, entonces ya mejor ya no le voy a pedir y pues ya mejor pues ya no voy a ir, ¿no?, a la iglesia, y abandonamos esa fe en Cristo Jesús. También hay algo que nos puede separar del amor de Dios, que son las influencias
negativas. Por ejemplo, las amistades o un entorno que no comparte la fe nos puede desviar hacia la incredulidad o el escepticismo, o sea, la desconfianza o dudas. Amén. Las malas experiencias, hermanos, el comportamiento de otros creyentes. Se han escuchado, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando dicen, y eso que eres cristiano, ¿verdad? Se han escuchado eso, ¿no? La palabra de Dios dice, hermanos, que nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo no digo que sea el caso aquí, ¿verdad? Pero sí, hermanos, debemos de tener ese cuidado para no llegar a ser piedra de tropiezo para los mismos hermanos que apenas están comenzando, que luego, pues lo dice la palabra, que son débiles en la fe, ¿verdad? O a ser piedra de tropiezo a aquellos que aún no conocen de la palabra de Dios, del evangelio. Podemos llegar a ser piedra de tropiezo por nuestro mal testimonio. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros damos ese mal testimonio, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado. Por eso luego nos dice, ¿no? Y eso que eres cristiano, ¿verdad? Porque estamos dando mal testimonio. Y podemos hacer que, no sé, si por ejemplo también un hermano apenas está caminando en el Señor, llega a ver, no sé, un mal comportamiento en nosotros, pues se puede alejar de Dios. Yo les voy a compartir, hermanitos, cuando yo empecé a conocer de Cristo, yo tenía como un mes, yo creo, más o menos. Yo me empecé a congregar en esa iglesia y había una hermana que hubo una comida, así como luego cuando nosotros nos reunimos y todo, ¿no? Y pues estábamos ahí, ¿no? Y yo le pedí un plato de comida y no me lo, así como que me lo negó, como que hizo que no me escuchaba, ¿no? Y le volví a pedir así como que no me lo quiso dar, ¿no? Entonces yo pues sí me sentí, porque dije, yo de por sí soy muy sentida, ¿no? Y yo me sentí y pues dije, bueno, ya no pasa nada, ¿no? Pero si yo hubiera a lo mejor visto y ver más a fondo eso, a lo mejor ya no hubiera ido, ¿no? Y a lo mejor ya no hubiera pues seguido conociendo de Cristo, ¿no? Pero por eso debemos de dar buen testimonio, hermanos, porque luego muchos pues sí se llegan a alejar de Dios por esa parte. O por ejemplo, también cuando luego aún siendo cristianos nos hacemos partícipes de que luego pues, no sé, todavía seguimos tomando, seguimos fumando, nos vamos a fiestas mundanas, bailamos y todo eso, pues también eso es mal testimonio. Porque cuando, le digo, yo cuando empecé a conocer, pues yo me empecé a dejar todo lo malo, ¿no? Y mi esposo, pues que él no conocía de Dios, él me decía, pero ¿por qué tú no haces esto? ¿Y por qué tú no haces lo otro? Y esto y esto. Dice, yo en mi trabajo tengo amigas que ellas son cristianas y también pues bailan, toman y fuman y tú pues no haces nada de eso, ¿no? Entonces eso a mí pues me llegó a generar así como que duda, ¿no? Dije, bueno, pues a lo mejor pues yo estoy mal, ¿no? Entonces yo sí puedo tomar, puedo fumar, puedo hacer esto porque pues ellos también lo hacen, ¿no? O a lo mejor decía, a lo mejor la iglesia pues está como que exagerando, ¿no? Y pues sí pasan estas situaciones, hermanos. Yo pues decía, pues yo voy a seguir ahora sí que el camino de Dios y pues si ellos están haciendo lo malo, pues yo voy a enfocarme, ¿no? Vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos 2:24. Quien lo tenga se puede poner de pie y le da lectura. Amén, gloria a Dios. En la palabra de Dios dice así, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén, ¿verdad? Como les decía, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como les estaba diciendo, ¿verdad? A veces nuestro mal testimonio, pues nuestro Señor Jesucristo es blasfemado, ¿verdad?
También algo que nos puede separar del amor de Dios es la falta de compromiso o la comodidad. El compromiso con Dios, en servirle a Dios, decimos en esta iglesia, nada más quieren que sirvamos, ¿verdad? Cuando nos empiezan a decir, pues no queremos servir. Vamos a Romanos 12:11. Quien lo tenga se pone de pie y le da lectura. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Es otra traducción, ¿verdad? Bueno, en la Reina Valera dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El Señor quiere que le sirvamos, hermanos, y luego no queremos servir a Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos, cuando nos empiezan a decir, es que tenemos que servir al Señor, es que tenemos que, pues, santificarnos, ¿no? Para poder servirle. Muchos no queremos, ¿y qué hacemos? Pues mejor, o nos vamos a otra iglesia donde nada más vayamos, escuchamos, nos vamos y así el siguiente día y así estamos, porque no queremos ese compromiso con Dios. Amén. También muchas veces nos llega a alejar los problemas en la familia, problemas con nuestros hijos, problemas en el matrimonio. También luego nos llegamos a separar de Dios. Amén. E incluso también la disciplina en el Señor. Vamos a Efesios 4:12. ¿Tiene la nueva versión internacional, hermano Carlos? Sí. Efesios 4:12, 13. Ahorita le da lectura. Primero con la Reina Valera. ¿Con la Reina Valera? Sí, primero ahorita. Dice, Efesios 4:12 y 13. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Esa cuál fue? La Reina, ¿verdad? Valera. Ahora la nueva versión internacional. Solo tengo la lenguaje actual y traducción. Nueva versión internacional, ¿alguien la tiene? Bueno, déjenla busco para que podamos entenderla un poquito mejor. Amén, gloria a Dios. Efesios 4:12. Creo que no la tiene. Efesios. ¿Le puede dar lectura otra vez a la Reina Valera, hermanito, por favor? Sí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pues aquí nos está diciendo, ¿verdad, hermanos? Es que no la encuentro. ¿Quiere que le lea la que tengo? A ver, hermanito. Dice, hizo esto para que todos los que formamos parte de la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Amén. Pues aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que el Señor nos quiere capacitar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos servirle. Y cuando nuestros pastores nos llegan a decir que debemos de santificarnos, que debemos de hacer pues las cosas bien delante de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos dicen es que tenemos que santificarnos, tenemos que tratar de vivir en esa santidad, ¿qué es lo que hacemos? Muchos ya no queremos como que esa santidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Como les decía, nos vamos o nos alejamos de Dios porque no queremos hacer ese sacrificio por amor a Dios. Amén. ¿Para qué es la santidad, hermanos? ¿Para qué es la santidad? Pues para servirle al Señor, para alcanzar esa madurez y esa estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a Hebreos 12:5. Vamos a darle lectura del 5
al 11. Quien lo tenga, ¿le puede dar lectura? 12:5. 12:5. A ver, espérenme. Ajá, a ver, dale lectura. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿verdad? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y en el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 11 dice: no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. Amén. Entonces, pues tenemos que aceptar también la disciplina del Señor, ¿verdad? No enojarnos o no desanimarnos o no alejarnos cuando esa disciplina, pues Dios nos las da por medio de nuestros pastores. Entonces, pues tenemos que aceptar esa disciplina y pues vivir en esa santidad que el Señor nos pide y no hacer lo contrario, hermanos, de alejarnos del amor de Dios. Hay infinidad de cosas que nos pueden separar del amor de Dios, pero volvemos al punto clave, hermanos. Cuando realmente amamos a Dios, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Amén. Siempre tenemos que estar atentos, hermanos, de no descuidar nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. Con estos puntos mencionados, ¿verdad? Con distracciones, por indisciplina, por la comodidad, por la falta de compromiso, por amistades opuestas a nuestra fe, porque eso es lo que nos va a ir alejando de Dios. Muchas veces decimos, pues no vamos a tener amistades en el mundo, no va a pasar nada, pero sí nos terminamos contaminando si no estamos realmente cimentados en Cristo Jesús. Podemos perder el riesgo de alejarnos de Dios. Amén. Amén. Y fíjense, hermanos, a raíz de todo esto puede provocar algo, hermanos, cuando nosotros empezamos a descuidar esa parte, esa área de nuestra vida espiritual, porque vamos a empezar a tener ese estancamiento espiritual.
Ese es el primer punto. Después nos vamos a alejar de Dios. Y 3, corremos el riesgo de tener una muerte espiritual. Un estancamiento espiritual es cuando ya no crecemos espiritualmente, ¿verdad? Ya no crecemos, ya no hay ese avance, ya no vemos ese avance, ya no vemos esos frutos, ya no estamos dando esos frutos en la vida cristiana. O hacemos las cosas ya nada más por rutina o por conformismo, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, pues vamos a ir a la iglesia. Ya ni siquiera venimos con ese gozo o ese deseo de buscar de la presencia, de sentir la presencia de Dios. Ya lo hacemos por rutina o por compromiso, ¿verdad? Porque luego podemos decir, es que tengo servicio, por eso voy, si no, ni iba. Y no es así, hermanos. Ya venimos a la iglesia, pero ya no está ese deseo de servirle. Y cuando descuidamos igual nuestra relación espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra lectura, nuestra oración, ¿qué pasa? Ya no sentimos esa presencia y empezamos a desanimarnos, hermanos. Y luego nos molesta, ¿verdad? Cuando nos piden ese compromiso con Dios, el santificarnos, el servirle a Dios. ¿Y qué decimos? No, porque no tengo tiempo. No, pastora, si usted viera, la verdad, yo tengo 3 hijos y ya no puedo. Y no, hermanos, porque realmente cuando amamos a Dios, no nos va a importar nada, hermanos. Así estemos cansados, así llevemos todo el día una vida de corre para acá, pero ese fuego en nuestro interior va a estar avivado por buscar de la presencia de Dios. Amén. Pero, hermanos, cuando simplemente ya no tenemos ese deseo de buscar de a Dios, cuando descuidamos nuestra vida espiritual y ya no sentimos la presencia de Dios, estamos en ese peligro. ¿Y qué pasa? Aparte de que nos estancamos, nos alejamos de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos llegamos a alejar de Dios? Como les decía, ¿verdad? Estamos en ese riesgo de tener esa muerte espiritual. El decir, ya no quiero nada con Dios. El decir, el que vayan y nos digan, mire, hermano, levántese. No, ya no está ese deseo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo provocamos. Amén. ¿Y qué fue lo que nos separó del amor de Cristo, hermanos? ¿Qué fue lo que nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Persecución? No, hermanos. No es nada de eso. ¿Qué es lo que nos está separando o qué es lo que nos puede separar del amor de Dios? Cuando Pablo dijo, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo presente, ni lo porvenir. Porque a veces nos angustiamos, hermanos. Porque cuando se nos presenta una prueba o una situación difícil, en lugar de confiar en Dios, hacemos todo lo contrario. Cuando nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Pablo lo dijo, ¿verdad? Ni lo porvenir, ni nada, no hay otra cosa que nos pueda separar del amor de Cristo. Y nosotros, hermanos, estamos separándonos del amor de Dios por pequeñeces. Ni siquiera es por pagar el precio por Cristo, porque créanme que si fuera por pagar el precio de Cristo sufriríamos, y es lo que a veces no queremos, sufrir, realmente pagar el precio por el amor a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro corazón está inclinado al mundo y no al amor a Dios, porque queremos esforzarnos en lo que nos conviene, en nuestro beneficio, pero no en buscar a Dios, en servirle a Dios. Ya no queremos ese sacrificio, ya no queremos ese compromiso, ya nada más queremos venir y sentarnos e irnos y llevar una vida cotidiana. Ya estamos como en otras iglesias de otras religiones, nada más vamos los domingos, escuchamos y toda la semana llevamos una vida como el mundo. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos.
muchas veces, hermanos, por esas situaciones hay un estancamiento espiritual. ¿Cuál fue qué dice Mateo 11:28? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que vayamos y llevemos la palabra de Dios. Que llevemos el evangelio, que compartamos a esas almas perdidas. Que tengamos esa misericordia, porque nosotros en algún momento, hermano, estuvimos perdidos como los que ahorita están en el mundo. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ahora estamos en este lugar. Y nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo, de ir y llevar la palabra. Hermanos, en la calle hay necesidad también. Hay muchas personas que se han refugiado en las drogas, en los vicios. ¿Por qué? Porque no conocen a ese Dios que nosotros conocimos. Y se refugian en todo lo que los destruye, pero menos en Dios, porque no lo conocen. Tan solo vamos a poner un ejemplo, hermanos. El pueblo de Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Y ese era el propósito de Dios? No, ¿verdad? No, ese no era el propósito de Dios. ¿Y por qué se separaron? Porque el pueblo de Israel se separó del amor de Dios. ¿Pero por qué se separó del amor de Dios? Por la idolatría, por su dureza de corazón, por su rebeldía. Y eso puede pasar en nosotros, hermanos, porque Dios puede tener un propósito en tu vida, pero si tú no quieres, si tú eres rebelde, si tú tienes tu corazón duro, el Señor no va a poder cumplir ese propósito hasta que tú te rindas y digas: Señor, yo te entrego mi vida, haz lo que tú quieras, como tú quieras. Pero no es lo que queremos, hermanos. ¿Qué nos está separando del amor de Dios, hermanos? No hagamos que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas, que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué habrá dicho eso el Señor? Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros deseos, Él sabe si realmente en nuestro corazón está ese deseo de servirle o no. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no hacemos lo que Dios nos pide, porque no estamos dando ese testimonio, hermanos. Porque muchas veces nos dejamos llevar más por el mundo que a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿O qué puede pasar en ese descuido de nuestra vida espiritual? Tenemos que reflexionar, hermanos, si realmente queremos servirle al Señor, si realmente queremos ese compromiso con Dios, o nada más, como nos decía la pastora, ¿verdad? Nada más estamos perdiendo el tiempo. ¿Quién recuerda la enseñanza que puso la pastora hace 15 días el domingo? ¿Recuerda la enseñanza? Dios, te estás durmiendo, el enemigo te está susurrando al oído. No te duermas, hija. ¿Alguien recuerda la enseñanza? ¿Quién estuvo el domingo cuando la pastora puso la enseñanza el domingo pasado? ¿Qué Dios habló a su vida, hermana? Pues el tema fue el sonido del silencio. El sonido del silencio. Y pues lo que yo pude ver es que muchas veces decimos, por fuera nos vemos que estamos bien, pero nuestra alma tiene muchas cosas todavía guardadas, ya sea que anhelamos lo del pasado. Entonces tiene que morir nuestra alma, tenemos que volver a nacer para escuchar la voz de Dios. ¿Y eso la puede alejar del amor de Dios? El pasado, sí. Sí la puede alejar de Dios. ¿Alguien más puede compartirme qué Dios habló a su vida?
¿O no se acuerdan de la enseñanza? Hermana Lourdes. Yo hace rato le comentaba al pastor, digo, yo no sabía lo que iba usted a hablar. Le platicaba un testimonio de que perdí mi monedero y lo recuperé, bendito sea el Señor. Amén. Y le dije, ¿qué cree que hace rato el Señor me decía? Pero a veces no entendemos esos mensajes, ¿no? Y en ese orar, si quiere de la cocina al baño, no sé, y me decía, muchos se están alejando de mí. Ayúdame. Y como dicen, primeramente la palabra es para mí, ¿no? Entonces ese día la enseñanza, la verdad es que muchos estábamos muy distraídos porque pues sentimos que era, lo digo por mí, que era muy larga, ¿no? Que era muy, ay, como de, ay, ya duró mucho el video. Pero lo que hablaba es eso, ¿no? Que el viejo hombre tiene que morir, sí o sí, pero como que defendemos esa parte, ¿no? Como que siempre estamos, ay, pero es que si dejo esto, ay, pero sentimos que ya no es nuestra esencia, ¿no? Cuando nuestra esencia debe de ser, pues desde el momento en que aceptas a Cristo, y muchas veces no lo hacemos así, lo digo por hasta que el Señor habla nuestra vida bien, es cuando decimos, sí es cierto, ¿qué hice yo en todos estos años que perdí? ¿Qué he avanzado, no? Yo 7 años de conocer a Cristo, pero 2 de realmente decir, de 2 años para acá fue cuando yo dejé cigarro, alcohol, groserías y todo, ¿no? Pero 7 años, o sea, de 7 años, 5 se me hacen perdidos por no querer dejar las cosas del mundo. Amén. Esta enseñanza estuvo muy, muy bonita, la verdad. A mí Dios habló a mi vida, ¿no? Me hacía reflexionar, hermanos. Y sí debemos de tener ese cuidado, porque muchas veces cuando queremos la comodidad, nos vamos a donde nos den a conforme nosotros queremos oír. Y debemos de tener ya ese cuidado, hermanos, de realmente ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. No conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahorita se está viendo que pastores ya se divorcian y se casan con otras. Bueno, ya es de cada quien, ¿verdad? Pero yo no lo veo bien. Es un mal testimonio, ¿no? Porque ¿qué me puede? Si yo tengo problemas con mi esposo, ¿qué voy a decir? Pues yo también me voy a separar y me voy a casar otra vez. Cuando hay fundamento bíblico, que cuando alguien se separa y pues es adulterio, ¿no? Cuando te casas con otra. Pero muchas veces nosotros cuando queremos esa comodidad, nos vamos, como dice la palabra, ya a escuchar fábulas, ya ni siquiera a escuchar palabra de Dios. Nada más con que nos digan y apapachen nuestro pecado, pues ahí vamos a estar. Cuando el Señor nos dice que tenemos que santificarnos, hermanos, porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Les voy a dar 3 puntos de los muchos que dio esa enseñanza, que se les voy a mencionar. El primer punto hablaba de un descuido. El descuido, decía, ¿verdad? El descuido es el punto de quiebra. ¿Cuál descuido, hermanos? El descuido en nuestra vida espiritual. El descuido es el punto de quiebra, hermanos. Cuando nosotros llegamos a descuidar nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura, estamos en un peligro. El segundo punto decía que el enemigo no descansa. Él siempre va a estar al acecho, hermanos. Por eso lo dice su palabra, ¿verdad? Por eso lo dice la palabra de Dios. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero si tú estás firme, hermano, si tú estás en constante oración, buscando continuamente el rostro de Dios, créeme que el enemigo no te va a hacer nada. Pero si tú prestas tu oído y empiezas que el enemigo te empiece a taladrar en la mente y tú le empiezas a hacer caso, pues ya sabemos lo que puede pasar, ¿no? El tercer punto decía, y esa a mí así como que dije,
decía el tercer punto que les voy a compartir, ¿verdad? Dice, si cambias a Dios por cosas vanas, es tu responsabilidad. Se escucha muy fuerte, pero esa es la verdad, hermanos. Si cambiamos a Dios por el mundo, si cambiamos a Dios por cosas vanas, por nuestros propios placeres, va a ser nuestra responsabilidad. No culpes a la iglesia, no culpes a los hermanos y no culpes mucho menos a los pastores. Va a ser nuestra propia responsabilidad. Así que meditemos, reflexionemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nos está separando de Dios? ¿O qué es lo que realmente nos puede separar de Dios? ¿O es los sufrimientos por pagar el precio por el amor a Cristo? ¿O son nuestras cosas, nuestras pequeñeces, nuestro sentir? Amén. Que nada te separe del amor de Cristo, hermanos. Que nada te separe del amor de Cristo. Fíjense, hermanos, que tiene como un mes, más o menos, se me acercaban, me platicaban, fueron como 3, 4 personas, ¿no? Que me platicaban pues sus situaciones difíciles que estaban pasando, ¿no? Y fíjense que yo, pues me platicaban, yo las escuchaba y yo decía, ay, pues sí, los veía como que digo, pues qué feo, ¿no? Que estén pasando todas esas situaciones, qué difícil, ¿no? Todo lo que están pasando o enfrentando. Y pues yo les compartía, ¿no? Hay unos que sí conocen ya de Dios, hay unos que no, pero yo les decía, no, pues acércate a Dios, te invito a la iglesia, vamos, ¿no? Yo sé que Dios va a obrar, que Dios puede quitar todo eso que estás pasando, ¿no? Que es angustia, necesidades y todo. Y lo más curioso, hermanos, que aún diciéndoles tal vez la salida, o aún diciéndoles o hablándoles de lo que Dios puede solucionar sus problemas, aún así no se acercan a Dios. Es bien chistoso, ¿no? Porque como aún conociendo o hablándoles, no quieren de Dios. O sea, quieren seguir sufriendo, ¿no? No se quieren acercar a Dios. ¿Y por qué? Y yo meditaba en ello, ¿no? Y decía, pues, esta persona está pasando hay parte de mi familia igual, ¿no? Que está pasando esto, lo otro. Y yo decía, llegaba el punto, hermanos, que yo decía, gracias a Dios que yo estoy en Cristo Jesús. Porque sé, algo en mi interior me decía, ¿no? Algo en mi interior me decía, la vida sin Dios es una vida llena de problemas, de dificultades. Pero la vida con Dios es una vida llena de esperanza. Amén. Y si es así, hermano, ¿por qué? Porque no quiere decir que como hijos de Dios no vamos a pasar situaciones difíciles, no vamos a pasar angustia o tal vez escasez. Sí, hermano, sí lo vamos a pasar. Pero ¿qué pasa? Que tenemos esa confianza y esa esperanza en Dios, que Dios no nos va a dejar, que Dios está con nosotros y ya no podemos angustiarnos ni afligirnos, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que está con nosotros. Pero tenemos que creerlo y tomar cada una de sus promesas, hermanos, porque en la palabra de Dios hay muchas promesas y tenemos que apropiárnoslas cuando, por ejemplo, estemos en escasez, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando estoy débil, cuando estoy angustiado, yo clamo al Señor y Él me va a responder. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor nos fortalece, hermanos. Porque Él es nuestra confianza y nuestra esperanza. Amén. Amén. Pues vamos yo los invito, hermanos, que pues sí meditemos, ¿no? Que permanezcamos, como dice la palabra de Dios,
permanezcamos en Cristo Jesús. Amén. Permanezcamos en Él y que nada nos separe del amor de Dios, que sigamos peleando, ¿verdad? La buena batalla hasta el final, hermanos, que nos aferremos a Dios, ¿verdad? Y que siempre también, ¿verdad?, esté ese punto clave, hermanos, este amor a Dios para soportar todo lo que se nos presente, amén. Y también pues declararnos vencedores en Cristo Jesús, amén. Yo te invito, hermano, que pues te sigas esforzando, que te sigas disciplinando en el Señor, que nada ni nadie te distraiga, ¿verdad? Que tus ojos, hermanos, estén puestos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿Verdad? Que avivemos ese fuego, ese deseo de buscar de su presencia. Amén. Ese que esté siempre ese deseo de servirle, hermano. Porque si es algo hermoso, ¿a quién le gusta servirle al Señor? Amén. Es algo bonito, es algo hermoso, ¿verdad? Porque Dios nos va capacitando, Dios nos va a través de los servicios también, pues nos vamos enamorando de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, pasan muchas cosas cuando nosotros le servimos a Dios, pero de corazón, no por compromiso, hermano. Aún en la escasez, en la angustia, ¿verdad? Tenemos que permanecer en Cristo Jesús y decir: nada, Señor, nada me separará de ti. Amén. No importa lo que esté pasando, yo voy a permanecer cerca de ti. Amén. Vamos a confiar en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Y pues que nunca se apague ese amor, que nunca se apague ese amor por Dios. Que siempre en nuestro corazón esté ese deseo de estar en su presencia, ¿verdad? Yo te invito, hermano, que te pongas de pie.